Bienvenidos. Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol. Ayer estaba viendo una serie, estamos terminando, Rey y yo, se llama Mejores que Nosotros. Okay. Better Than Us, es como robots ya muy humanizados, porque pueden ser hasta empáticos. Okay. Por eso dice mejores que nosotros. Lo que nos van a cuidar. Empatía sin emociones, algo así era un tema. Y había una cirugía que la iba a hacer este robot. Okay. Y yo decía, por toda la tecnología. La sala, la tecnología y todo lo que se veía, yo decía, mira, ellos van a usar Gamma Knife. Ellos van a usar Gamma Knife y rayos Gamma. Sí, porque era una cirugía en el cerebro. Sí. Entonces, ya que mencionaste esto, ¿cuál sería un hospital para las almas? La lectura. La lectura. Hospital para las almas. Hospital del alma. Vamos a hablar con María José Rincón, nuestra querida letra Z, sobre esto, sobre la lectura. María José, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, queridos amigos, estoy muy bien después de esta semana de pasión intensa, ¿verdad? Sí. Yo estoy en Sevilla, en mi ciudad natal, y aquí la Semana Santa se vive apasionadamente. Así es. Y María José la vive apasionadamente. Bueno, nosotros estuvimos siguiendo a través de algunas plataformas cada mañana los desfiles y todo eso. Sí. Y tú lo viviste intensamente, María José. Sí. A mí siempre me ha gustado muchísimo, yo lo vivo apasionadamente, me gusta mucho, lo disfruto, y entonces no soy una excepción. En Sevilla la Semana Santa es la semana más importante del año, y se vive, bueno, pues intensamente. El cuerpo lo nota después de una semana de esa intensidad, los pies sobre todo lo notan, pero hemos disfrutado mucho. El tiempo y la temperatura y la lluvia nos ha dejado disfrutarlo, así que como sevillana estoy disfrutando de mi lunes de Pascua hoy de descanso, ¿verdad? Pero encantada de hablar con ustedes, tantas cosas que han pasado desde la última vez que hablamos, ¿verdad? Sí. Y pensando en eso, cuando pensé en que hoy hablábamos de nuevo con los Camino al Sol oyentes, recordé eso, que hace 15 días éramos otros, que hemos vivido muchas cosas en estos 15 días, muchas cosas dolorosas. Sí. Y esta misma mañana, ¿verdad?, el fallecimiento del Papa, y recordé aquello que decía la emperatriz de Roma, la esposa del emperador Trajano, que vivió en el siglo I, finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo, ¿verdad?, que fue la que, digamos, entre comillas, se inventó eso del hospital del alma, refiriéndose a las bibliotecas, ¿verdad? Esa frase preciosa que recoge Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, cuando pone al emperador Adriano, que fue, bueno, pues digno sucesor de Trajano, y sobre todo por el impulso de la misma Plotina, que era muy amiga suya y que era una gran aficionada a la lectura. Pues Adriano se acuerda en la novela, ¿verdad?, de que Plotina, la emperatriz Plotina, se había hecho grabar en el umbral de la biblioteca que había creado en el foro de Trajano ese lema, Hospital del Alma. Y a eso me refería yo con ese título que le puse hoy a mi intervención, ¿no?, a cómo las bibliotecas y los libros pueden resultar curativos para el alma. Y curativos para el alma en momentos duros como estos que nos ha tocado vivir en República Dominicana en estos días, y que vamos a seguir viviendo y superando durante mucho tiempo probablemente, mucho más los familiares cercanos de todos esos dominicanos que hemos perdido en estos días, ¿no? Y como una de esas paradojas que nos regala la vida, ¿verdad?, decimos, no tenemos palabras para expresar lo que sentimos, ¿no? Y es una paradoja porque nosotros sentimos que las palabras no nos expresan
pero las palabras existen, las palabras están ahí, ¿no? Pero lo que queremos expresar a veces nos duele tanto o es tan inabarcable que nos cuesta encontrar las palabras para expresarlo, ¿no? Y siempre sentimos que esas palabras se nos quedan pequeñas, se nos quedan cortas, que no dicen todo lo que queríamos decir, ¿no? Todo lo que pasa por nuestro corazón. Y para eso están los libros. Los grandes escritores que manejan muy bien las palabras y que manejan muy bien el lenguaje y que además son capaces de abrir su corazón, su alma a nosotros en esas obras extraordinarias que son los libros, pues nos ayudan a vivir esos momentos difíciles, esos momentos que quizás por nuestra formación, ¿verdad? Esa vivencia del duelo, de la muerte, ese tabú a hablar de la muerte, del dolor después de la muerte, de la pérdida, ¿verdad? Que nuestra sociedad a veces nos inculca desde pequeños, ¿no? Ese esconder la muerte tan importante que es que sin la muerte la vida no tiene sentido, ¿no? Y cuando nos tenemos que enfrentar a la muerte, pues a veces nos quedamos sin palabras. Y para estos momentos, pues a mí se me ha ocurrido traerles hoy a los Camino al Sol oyentes, pues una selección de muy poquitos para ocupar el tiempo que tenemos, de muy poquitos libros que yo creo que nos pueden ayudar en momentos así, ¿no? En momentos en los que nos tenemos que enfrentar a la muerte. Y no porque sean libros de estos que ahora se hacen tan famosos, libros de autoayuda, es decir, libros pensados para enseñarnos a superar. No. Son libros en los que grandes autores cuentan sus propias experiencias sobre el duelo, desde la realidad y también desde la ficción. Y a mí me gustaría, pues, recomendar estos 5 que a mí me parecen extraordinarios, me parecen grandes lecturas, no sé si son 5 o 6 grandes lecturas, pues que nos ayudan a mirar cara a cara a la muerte, ¿no? Como decía la propia Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, ¿no? Entrar en la muerte con los ojos abiertos, o por lo menos acercarnos a ella con los ojos abiertos, sin miedo, pero bueno, con herramientas para vivirla de cerca, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esos Empecemos por este del que estamos hablando, ¿no? Sí. Por Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, una novela histórica extraordinaria, más allá, yo creo que supera los límites de la novela histórica, en la que se nos cuenta la vida del emperador Adriano, que gobernó Roma en el siglo II después de Cristo, ¿no? Hijo adoptivo de Plotina, ¿verdad? De la emperatriz romana de la que hemos hablado. Evidentemente el que nos cuenta su historia, por detrás está Marguerite Yourcenar, pero el que nos cuenta su historia es el propio Adriano, ¿no? Y aunque muchos la recomiendan porque al ser una novela histórica relacionada con Roma tiene mucho que ver con el poder, pero desde mi punto de vista es una novela extraordinaria que sirve como manual de vida y como manual para enfrentarse a la muerte, porque es el propio Adriano el que, viendo cercana su propia muerte, analiza, mirando hacia atrás, su vida. Además, bellamente escrita. Bellamente escrito, es un libro poético, es un libro extraordinariamente nutritivo, enriquecedor, medicinal, ¿verdad? Sí. Porque dicen en algún momento... Adriano, nada más empezar, ¿verdad? Sobe, que lo hemos leído hace muy poco, dice, decir que mis días están contados no tiene sentido. Así fue siempre y así lo es para todos. Porque eso no podemos olvidar, nuestros días están contados desde eso siempre y para todos. Así es. Entonces, bueno, pues él nos enseña, ese Adriano que reflexiona sobre su propia vida, un emperador cultísimo, viajero, bueno, pues nos enseña, le cuenta su vida en una carta, que es la representación de esa novela, a su nieto, que después será el emperador filósofo Marco Aurelio, pues le cuenta, en fin, pues cómo ha sido su vida y lo que puede dejarle de legado a ese nieto que lo va a suceder en el poder, ¿no? Y al final dice, esa es la última frase, tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos, y dice, porque la muerte está hecha de la misma materia fugitiva y confusa que la vida. Wow. Y así es la vida, así es el tiempo. Qué maravilla. Es fugacidad y es confusión, y a veces al enfrentarnos a la muerte
olvidamos que la muerte también es así, ¿no? También nos produce esa confusión. Y los libros son pues como una botica, ¿verdad? Como una botica donde nos recetan esa medicina preciosa. María José, no queremos perdernos tus recomendaciones. Claro sí, y podemos pasar al segundo, por favor. El segundo, mira, el segundo es casi, bueno, es un poco anterior incluso al propio Adriano, ¿verdad? Memorias de Adriano es del siglo XX, mediados del siglo XX, 1951. Pero el segundo es un clásico que se llama El arte de transitar el duelo, y es un clásico de Cicerón, es del siglo I antes de Cristo, y es la sabiduría clásica romana y griega al servicio del arte de la consolación. De hecho, ese fue el título que Cicerón le puso a ese libro, la consolatio, la consolación, y Cicerón lo escribió para afrontar la pérdida de su hija. Entonces escribió ese libro para tratar de buscar filosóficamente la consolación para sí mismo, recurriendo pues a la filosofía, ¿no? Y al final pues se convenció de eso que también nos decía Adriano, de que la muerte y la pérdida son parte de la vida, ¿no? Y que lo que tenemos que buscar es esa perseverancia, esa fortaleza para superarlo, ¿no? Esa obra, la Consolatio, se perdió en la antigüedad, como tantos otros clásicos grecolatinos, y durante el Renacimiento se recreó a partir de pistas, de ideas de Cicerón, de otros escritos de Cicerón, basados en esa tradición grecolatina. Recomendable lectura, ¿no? La Consolatio de Cicerón. Y ahora vámonos al presente, ¿verdad? Al siglo XX, siglo XXI, y recomiendo a la extraordinaria Joan Didion. Joan Didion, que es una escritora norteamericana, y de ella le voy a recomendar dos. ¿A cuál mejor? Los dos me encantaron. Los dos son libros tristes, duros, pero son libros que te fortalecen y que te ayudan a afrontar esos momentos dolorosos, porque Joan Didion lo escribió a partir de su propia experiencia vital. El esposo de Joan Didion, con quien escribía a veces, pues de repente fallece repentinamente de un infarto mientras estaban cenando juntos. Entonces, es una muerte inesperada que provoca en Joan Didion un proceso de duelo que se suma de unos meses después la muerte de su hija después de una enfermedad larguísima, ¿no? Y entonces Joan Didion piensa que el día en que su esposo muere es el día en el que empieza el año del pensamiento mágico, y así se llama su libro, El año del pensamiento mágico. Y en ese libro, El año del pensamiento mágico, Joan Didion empieza a reflexionar primero sobre esos mecanismos de defensa que activamos cuando muere alguien y nos duele mucho, cuando nos impacta una muerte para la que no estamos preparados. Y además, pues habla de que ese tabú social para hablar de la muerte, para hablar de la pérdida, de algo que nos duele mucho, hace que nos sintamos todavía más perdidos, porque no encontramos quien hable con nosotros sobre eso. Claro, razones ni nada. Exactamente, en ese momento crucial. Pues de Joan Didion, para mí, El año del pensamiento mágico. Después tiene otro libro precioso que se llama Las noches azules. Las noches azules la escribe unos años después del fallecimiento de su hija Quintana, y escribe sobre ese otro dolor, el de la pérdida de un hijo, ¿no? Pero no solo reflexiona sobre la pérdida de su hija, sino que también habla sobre ella misma, sobre el miedo que le produce el paso del tiempo, el miedo a envejecer, el miedo a que le asalten los remordimientos del pasado, lo que no le dijo a su hija, lo que no hizo por su hija, ¿no? En fin, es una especie de curación de esa mirada hacia el pasado. Joan Didion dijo en un momento, ¿no? A partir de ese libro de El año del pensamiento mágico, dice: la vida cambia rápido, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba. Wow. Así es. Para los que de repente les gustaría probar esto en audiolibros, nosotros hicimos la producción del audiolibro de Noches Azules. Bellísimo. Con una narradora dominicana. Así que también puedes disfrutar ese libro. Pues mira qué bonito, ¿verdad? Con acento dominicano. Bellísimo. Hay uno que yo recomiendo, que además es una lectura muy sabrosa, que es de Rosa Montero y se llama La ridícula idea de no volver a verte. Yo se lo he recomendado mucho a amigos que han tenido pérdidas dolorosas, cercanas, ¿no? Es un libro curioso en el que Rosa Montero va combinando increíblemente bien la historia, la biografía de Marie Curie, Madame Curie, la mujer extraordinaria, ¿verdad? Con la narración de su propio duelo, porque Rosa Montero
en su vida pierde al amor de su vida, ¿no? Y entonces en este libro, La ridícula idea de no volver a verte, pues Rosa Montero deja a un lado la tristeza para celebrar, para valorar la vida y para valorar sobre todo el don de haber podido compartir esa vida con personas extraordinarias. Y entonces va enlazando esa vida de Marie Curie con su propio proceso de duelo, el propio proceso de duelo de Rosa Montero, ¿no? Y claro, al final ese proceso de duelo se convierte en un libro sobre el amor, en el que Rosa Montero nos va recordando todo el rato que cada uno vive el duelo a su manera y que los demás, lo que nos queda es la consolatio, ¿verdad?, de Cicerón y respetar el camino. Totalmente. María José, gracias por estos 5 regalos que nos haces en el día de hoy, para darle una mirada desde la filosofía, desde la experiencia, desde el duelo, a todo esto que hemos estado viviendo. María José, te mandamos un gran abrazo y luego nos gustaría tener una conversación contigo sobre tu experiencia de la Semana Santa en Sevilla. Porque una cosa es verlo a través de las pantallas y otra cosa es tu experiencia, vivirlo. Te mandamos un gran abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, María José. Un abrazo a ustedes. Un abrazo grande. Nosotros ahora hacemos una breve pausa comercial y seguimos con más del contenido de este Camino al Sol. Esta lista de los 5 libros recomendados por María José Rincón los vamos a compartir a través, como siempre hacemos, a través de nuestro número de WhatsApp. Así es que 849-785-1110. Y los estoy colocando en el chat de YouTube Radio. Ahí, si están ahí, lo van a encontrar. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve con más de Camino al Sol. Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.